Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, video nuevo aquí en el canal. Hoy salgo por la madrugada, ahora son madrugada tampoco, son las 6:26 de la mañana y voy hacia Barcelona. Serán 353 kilómetros y salgo de aquí con un depósito lleno. Bueno, ya he rodado aquí 34 kilómetros, a ver cuándo tenemos que parar para poner combustible otra vez. Pero más que nada en ese viaje comentaré cómo va el comportamiento de la moto pasado los 13.700 kilómetros que llevo con ella y comentar cosas ahí a lo largo del viaje. Tengo que ir a Barcelona por una cita médica, así que he decidido ir en moto para enseñarles cosas. Y nada, pues vamos allá. Como podéis ver, la luz de la batería está parpadeando porque estoy usando la moto muy poco estos días. Y aprovecho también ese viaje para ponerla a top, porque claro, imagino que cuando llegue ahí eso estará ya a top. Nunca he tenido ningún problema para prender la moto, aunque esté parpadeando ahí la batería por poco uso. Así que vamos hacia Barcelona. Como podéis ver, llevo 13.700 kilómetros con la moto. Estos últimos 2 meses no estoy trabajando con la moto, así que ya no estoy haciendo tantos kilómetros y por eso también se ha bajado un poco la carga de la batería, ¿no? Pero ahora con ese viaje la cargamos a full, por completo, así esperamos. La autonomía aquí me marca 425 kilómetros, lo dudo mucho que pase eso, probablemente no. Creo que haremos siendo optimista, unos 350 kilómetros con la moto. Pero eso con bastante optimismo, creo. Ya veremos. Voy intentando mantener aquí la velocidad entre los 100 por hora. Como podéis ver, mi promedio aquí, mi autonomía, me marca ahora 458 kilómetros. De verdad que yo lo dudo, pero intentaré mantener esa velocidad entre los 100 más o menos. Y a ver cuando tenga que parar para poner combustible, hacemos la cuenta para ver cuántos kilómetros por litro hemos hecho. Y nada, ya sabéis, si sois de alguna parte de España y tenéis una moto, sea la moto que sea, chicos, 125, que puede ser, sí que puede viajar con una 125. Ya hice muchas rutas con 125. Así que si tiene una 125, una 350, una 368, una 400, una 500, una 1000, lo que sea. Un patinete, pues queréis hacer una ruta, llámame y envíame un mensaje. Intentamos quedar, ¿vale? Me encantaría conocer tu pueblo, conocer algo turístico de tu zona, tomar un café contigo, conocer tu historia y nada, pasarlo bien. Así que si tenéis ganas, ya sabéis, escríbeme y cuadramos algún momento para hacer esta ruta y conocernos, ¿vale? Y nada, aquí voy. Me quedan 335 kilómetros. Está fácil, está fácil. Bueno chicos, como podéis confirmar aquí en el demostrador de la moto, la autonomía va subiendo. Ahora estamos en 472 kilómetros de autonomía con lo que tenemos aún en el depósito. ¿Será? ¿Será? A ver, hagan sus apuestas. Les voy enseñando a lo largo del viaje. De momento vamos súper bien. La moto es muy, muy, muy cómoda. La verdad que da gusto ir en esa moto. Y mira la luz como es buena. ¿Ve la luz alta? ¡Woo! Vamos a calentar los pneus, los neumáticos. Si fuera permitido por la ley, yo les diría que pusieran una música en el casco para ir disfrutando del paisaje, del viaje, con su playlist. Eso estaría bien, si pudiera, ¿no? Porque sabéis que no se puede ir escuchando música en el casco. Si fuera posible, yo ahora estaría escuchando una música brasileña que me encanta, un ritmo brasileño que es el samba. Si fuera permitido, ojo, que no se puede.
Bueno chicos, les enseño cómo no se puede fiar de ese marcador de autonomía, ¿vale? Me estaba poniendo aquí 489 kilómetros de autonomía y de golpe me ha bajado a 374. Por eso les decía que lo dudaba mucho que fuera real. O sea, ya veremos cuando paremos a apostar, a poner combustible, cuál es la realidad de este viaje, que estoy manteniendo aquí entre los 90 y los 110. Voy alternando aquí. O sea, un viaje muy, muy tranquilo, sin forzar la moto. Súper, supuestamente un viaje económico. A ver, a ver, a ver. La luna, qué bonita. Bueno, qué bonita, ¿no? Bueno chicos, he parado aquí ahora para tomar un café, calentarme un poco. Aquí podéis ver que está con 192 kilómetros, hemos salido de ahí con 34 kilómetros, unos 160 y pico kilómetros llevo aquí, sin parar, ¿vale? Un promedio de 3.6 kilómetros, aquí supuestamente una autonomía de 200 kilómetros, que no lo creo, y poco más, es eso. Bueno, no voy a poner combustible ahora, tomar un café, calentarme un poco y seguir viaje, ¿vale? Pues es eso, de momento va fenomenal, estoy súper bien, no me duele nada. Aquí hay, como veis, un apoyo de espalda que está súper bueno, o sea, estoy súper cómodo en la moto, preparando ahora solo mismo porque llevo los pies súper fríos, que mira los zapatos. Estoy súper preparado para el frío, pero a la hora de salir, un poco con sueño aún, cogí el zapato que no debía, así que tengo los pies súper fríos. Me voy a calentar un poco y seguir viaje. Bueno, y es eso de momento. Café tomado, un poco más caliente, pero aprovecho que estoy aquí parado para poner otra jaqueta porque hace frío. Mamma mía. Ufa. Uy, qué locura. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Habéis visto la gasolina como estaba marcando? A ver. Bueno, ahora parece que está normal. Vale. Así que nos queda 171 kilómetros para mi destino. Y supuestamente tenemos 200 kilómetros de autonomía. Que lo dudo mucho, pero a ver hasta dónde llegamos. Y chicos, mira cómo está mi marcador de combustible. Está un poco loco, ¿eh? A ver cuándo puedo parar y para apagar la moto con seguridad y volver a prenderla, a ver si
si me soluciona eso, pero muy raro. Sí, creo que voy a parar por aquí mismo. A ver, a ver. A ver por aquí, a ver qué pasa. Acá la moto. Bueno, supuestamente está bien. A ver por cuánto tiempo. Uy, ahora viene un montón de coches. Bueno chicos, había apenas apagado la cámara y ya volvió a pasar. Así que no sé, la próxima gasolinera paro otra vez, ya pongo combustible por no preocuparme con eso, porque al parecer eso me va a seguir fallando. Cuando vuelva a Valencia ya a ver qué dicen los chicos en el taller. No creo que sea nada grave, o sea, nada muy preocupante, pero es un fallo que me presentó la moto ahora. Bueno, otra vez he apagado la cámara y pasó, no sé, menos de un minuto y volvió a quedarse así. O sea, volvió a normalidad. Entonces, a ver, de todas maneras, en la próxima gasolinera, ahí ya volvió otra vez, ¿viste? O sea, algo falla. Así que en la próxima gasolinera paramos y ponemos combustible para estar tranquilos. Bueno, al final no volvió a pasar el problema aquí, así que he pasado por una gasolinera antes y no he parado, y vamos a parar en esta que ya estamos con un palito ahí de combustible. Y mira, la autonomía que cuando salimos de ahí marcaba 425 kilómetros, luego subió a 900 a 480, vamos con 271 kilómetros y ya, bueno, estaba un palito, ahora está 2. Así que, como podéis ver, eso no se puede fiar mucho, pero ya haremos las cuentas aquí de cuántos kilómetros hemos hecho por litro cada 100 y sabremos el número real. Uno 1,59. Bueno, he puesto como pongo siempre hasta el borde y me entró 11 litros de combustible. Bueno chicos, bueno, 11 litros me costó 17,70 €. Y a ver, calculadora. Vale, pues aquí me marca que hice 271 kilómetros y que me entró 11 litros, entonces será 271, no, ¿qué pasa aquí? 271 por 11, no es así, es 11 por 271 igual por 100, así. Pues vamos con un promedio real de 4 litros con 5 cada 100. Y aquí en la moto me marca 3,7. Bueno, es una gran diferencia, pero ese es el número real que hice de promedio de combustible aquí, ¿vale? Por 100. Y bueno, la moto de momento no volvió a presentar aquel problema. Así que ojalá que siga así, ¿no? Llegamos en el primer peaje aquí de la carretera rumbo a Barcelona. Creo que habrá algún otro más ahí. A ver, ¿cuánto es? 5 y pico, ¿eh?
Me rompió la cremallera de la jaqueta. Qué bueno. Qué alegría. Vale, salimos de aquí. Bueno, tendré que parar aquí en la gasolinera para arreglar la jaqueta, que el cierre de la jaqueta se rompió. Mira la situación. ¿Cómo he podido hacer eso? Madre mía. ¿Quién ya ha pasado por algo parecido? Cuéntame. Uf, por fin. A ver, lo ponemos bien ahora. Listo. Ahora sí, seguimos. Cosas que pueden pasar. Bueno, nada. Wow, 8:42 ese. Bienvenidos a Barcelona. Hemos llegado. 11:08. Salimos de ahí a las 6:30, me parece, ¿no? Así que fueron, vamos, 4 horas. 4:40 más o menos hacia aquí. Claro, paramos una vez para un café y calentar, otra vez para poner combustible y otra vez para chequear la moto. Un viaje tranquilo. Voy súper cómodo en la moto, no me duele nada, espalda bien, todo bien. Un poco de frío en los pies, pero eso es normal. Muy bien, amigos, acabo de llegar aquí a mi destino. Estoy en Barcelona. El viaje ha durado 4:40 más o menos. La moto estupenda, no me duele nada, o sea, fue un viaje bastante tranquilo. La primera parte hasta poner combustible, venía ahí a un promedio de 100 por hora. Luego cuando he puesto el combustible, ahí sí que arrancaron un poco más, he llegado a los 120 y tal, pero muy, muy tranquilo todo el viaje. Mira, he recorrido un total de 361 kilómetros, menos los 34 que he empezado. O sea, y un promedio de velocidad de 95 por hora. Aquí pone 3.7 de promedio de consumo, pero no es real. Claro, si te gustó ese video, no olvidar de dejar su like y suscribirte al canal, comentar, porque eso todo me ayuda a alavancar aquí el canal, ¿vale? A que sea más relevante aquí en el YouTube, ¿ok? Así que ese fue el video de hoy. Ojalá os tenga gustado. Coméntame aquí si te aventuraría a hacer un viaje así de largo, incluso más largo que eso, que ya hice incluso con una 125, ¿eh? Así que con esa moto fue así una locura. O sea, si pudiera escuchar música en la moto, estaría fenomenal. Es que no se puede, ¿eh? Eso aquí he puesto después cuando he bajado de la moto, ¿vale? Pero nada, estoy súper contento con la moto, va fenomenal. Y nada, ahora disfrutar un poco de Barcelona. Hasta el próximo video y chao.